Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura general, tema amor. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Nos dicen, relación kármica. Ya se conocían, cariño, ya se conocían. Puede ser que a lo mejor Cáncer, muchos de vosotros sienten que con la persona con la cual tú estás lidiando, con la persona con la cual de repente te quita lo que es el sueño, o esta persona que viene y se va, y dirás, Richard, yo he intentado por todos los medios, Richard. Ha sido un flechazo o de repente puede ser que tú pasabas por la calle en una reunión, en una fiesta, conociste a una persona de un día, de unos minutos y sientes que hay una conexión fuerte entre ustedes dos. ¿Por qué me dice que ya se conocían? Porque hay un grupo de ustedes que también intenta olvidar, ¿vale? Hay un grupo de ustedes que quiere pasar página, que quiere renacer, que quiere encontrar su camino. Yo siento que hay un grupo de Cáncer que está siendo fuerte ya, pero hay un grupo que lucha con esto, lucha. Me dice, ¿por qué esa conexión está entre ustedes dos? Porque vosotros dos de repente o son almas gemelas, o son llamas gemelas, o son relaciones kármicas. Vosotros vienen de vida tras vida, tras vida, tras vida, cariño. Es un pacto que vosotros han hecho en algún momento, en alguna vida, ¿vale? Son dos almas gemelas o la llama gemela que ha coincidido contigo. Por eso que siempre coincides, por eso que a lo mejor tu intuición te dice cosas, por eso que lo sueñas, por eso que te cuesta despegarte. A lo mejor de repente tanto lo que es en la parte afectiva como también lo que es en la parte íntima. Vamos a ver qué más nos dicen. Por eso que es imposible que tú desconectes con esa persona, Cáncer. Es imposible, porque vosotros es mágico. Entre vosotros hay magia. Es esto. No es una relación cualquiera. Hay magia entre vosotros. Magia de pacto, de amor, de conexión, de almas, de llamas, de relaciones kármicas. Es magia. No es amor cualquiera, cariño. Por eso que te cuesta olvidar. Vamos a ver. La carta del 8 de oros, la carta de la luna que representa Cáncer, la carta del 8 de copas, la carta del caballo de espadas y la carta también del 4 de copas. Yo lo que estoy viendo aquí, siento que a lo mejor me dice Richard, dentro de mi ser, dentro de mis sentimientos, yo aún siento que hay algo que se puede rescatar. Yo aún siento que la historia entre nosotros dos no se ha terminado. ¿Por qué te digo, cariño? Porque tú sientes que todavía falta para llegar al final. Y sale la carta de la luna, de tus sentimientos, pero es una lucha que tú tienes. Porque en algún momento de repente Cáncer, por eso yo digo que eres mi Candy, eres soñador y soñadora, pero no te culpo, cariño, porque la conexión con esta persona es mágico. Por eso que te pasa esto. Pero hay un grupo de ustedes que hay una lucha interna. Quiero soltar, quiero olvidar, quiero volver a empezar, quiero ser feliz, Richard. Yo siento que el tiempo se me va. Yo siento que quiero tener familia. Yo siento que quiero formalizar. Pero hubiera preferido 1000 veces no conocer a esta persona. Hubiera preferido 1000 veces no tenerlo, lo que es en mi mente, no haber coincidido. Pero los designios de Dios, los designios del universo, cariño, no puedes escapar a ello. No puedes. Por más que tú a lo mejor dices, Richard, hubiera preferido 1000 veces no haberlo conocido. Vosotros, ya sea lo que es en la infancia, en la madurez, en la adultez o simplemente en el último suspiro de tu vida, tú ibas a conocer a esta persona. No puedes escapar de ello porque es mágico. Es mágico, cariño. Ustedes se buscan. Vosotros se buscan. Richard, yo no buscaba a nadie. Tu alma interior, el alma gemela, tu espíritu lo busca y ellos también te buscan. También, de repente en estos momentos ellos todavía no reaccionan, no están en el mismo nivel. Porque muchas veces las almas gemelas aparecen, pero no están en el mismo nivel. Pero saben que hay algo especial, saben que hay una mirada, saben que hay una conexión, saben que tienen esa necesidad, aunque a lo mejor tú huyas o ellos huyen o no lo acepten,
pero tienen esa necesidad de coincidir contigo o de saber de ti, aunque sea de una forma indirecta. Porque a lo mejor vosotros no tienen ni contacto en estos momentos. Y me dice Richard, no tengo contacto, pero sé que esta persona me ha visto en mis redes sociales, me ha visto en el Facebook, en el WhatsApp, o sé que esta persona está sufriendo, esta persona está pasándolo mal. Es esto, es por la conexión, el hilo de la vida, el hilo de la vida. Tú puedes conocer muchas relaciones, muchas personas, de repente ya estás casado, ya estás casada, pero no olvidas a una persona en específico. ¿Por qué? Porque es tu alma gemela, porque es tu llama gemela, porque vosotros ya se conocían en otra vida, porque hay magia aquí. Y esa magia no se puede romper porque es magia de amor, cariño. Es magia de amor. No es magia de maldad, es magia de amor. Y la magia de amor no se puede romper, cariño. No, es esto. Es magia de amor, cariño. Es puro, fue verdadero lo que hizo. Fue verdadero, sin dañar a nadie. Nada que Richard. Y las personas que hacen brujería porque están enamorados, esas personas al final su relación no funciona. ¿Por qué? Porque simplemente lo han hecho porque estaban obsesionados, obsesionadas por ellos o porque les gustaba. Pero no ha sido mutuo. Vosotros dos, en algún momento de su vida o en otras vidas, estuvieron juntos y dijeron, yo te amo y ya sea en esta vida o en otra vida, quiero coincidir contigo. Lo juro por Dios, lo juro por el universo. Vosotros dos hicieron un pacto. Entonces eso es mutuo. No que la otra persona influyó solamente y entonces la otra persona no se enteraba que le han hecho daño o brujería. No, vosotros dos en mutuo acuerdo. Es un pacto de amor, cariño. Por eso que no vas a poder, es imposible. Es un pacto de amor. Es esto, ¿vale? Puedes de repente lidiar con otras personas, puedes de repente tratar de sobrellevar esto. Y quizás me dice Richard, pero es muy injusto. Porque si nos amamos, ¿por qué? ¿Por qué, cariño? Porque cuando nosotros reencarnamos, cuando nosotros volvemos otra vez a la vida, no nos acordamos de lo que hemos hecho en esa vida pasada. Solamente nuestra alma lo sabe, nuestra energía lo sabe, pero tu mente, tu cerebro no. Quizás de repente te llegue recuerdo, déjà vu o algo por el estilo, ¿vale? Pero no es al 100%. Y quizás esta persona no tiene ni recuerdos, pero dentro de su ser dice, algo pasa con Cáncer, algo hay entre nosotros dos, pero le falta aceptar. Tú de repente ya lo tienes claro, pero ellos o ellas no. Es por eso que pasa esto, porque vosotros ya se conocían. Hay magia. Y es magia de amor, cariño, ¿vale? Entonces, la magia de amor no se puede romper. No, porque fue mutuo acuerdo. Tú no estás obligando a nadie, fue mutuo acuerdo. Vamos a ver, signos. Ay, cariño. Ay, cariño. Vas a ver que tarde o temprano en alguna vida, aunque no lo recuerdes, tú vas a ser feliz con esta persona. Es esto. Y de repente, cuando tú ya de repente digas, Richard, porque puedes coincidir en otro signo y quizás de repente vas a ser más frío, más mental, vas a conocer a esta persona y entonces vas a decir, Richard, a veces creo que esta persona ya la he conocido de otra vida, ¿vale? Puede ser que tú no seas Cáncer, ya seas otro signo. Supongamos, a ver, puede ser que seas un Libra o un Acuario, ¿vale? Que son muy mentales. Entonces va a decir, yo no creo en la magia, yo no creo en estas cosas, para mí son tonterías. Pero en algún momento ese Libra, ese Acuario va a decir, parece como si lo conociera de algún lugar. O a lo mejor de repente tú estás lidiando con alguien de elemento aire, un Libra, un Acuario, un Géminis, y en algún momento te ha dicho, llámame loco, parece una tontería, pero parece que te conociera de algún lugar, pero son mentales, ¿vale? Y los mentales, hasta no tener las cosas claras al 1000%, no van a aceptar. Son como científicos, ¿vale? Lo que no ven, no creen, es esto, pero está ahí, está ahí. Tú no puedes ver el aire, pero lo respiras, ¿no? Está ahí, está ahí. Tú no puedes ver de repente cómo pasa la electricidad por los cables, pero tócalo. Vas a ver cómo te da una descarga o te quedas ahí. Está ahí. Entonces, hay cosas que no se pueden explicar, cariño. Hay cosas que no se pueden explicar, como también lo que es en el signo de Escorpio de esta semana, el horóscopo, donde ves mi cara, ¿vale? En el primer inicio de la lectura,
Cuando yo me estoy arreglando, me estoy rascando la cabeza, me estoy sacando los piojos, lo que sea, ¿vale? Comiendo mi caramelo. Justo ahí aparecieron unas alitas flotando. Unas alitas se metió en mi pecho y desapareció. Las personas que no creen dirán, pues yo que sé, un efecto de cámara, no. Y las personas que creen dirán, eso es un ángel, es un espíritu bueno, ¿vale? Está ahí. Es algo que no puedes explicar, pero está ahí. Y esto es lo que está pasando entre vosotros dos. Esto es lo que vienen viviendo. Está ahí, pero todavía falta que una de las dos partes reconozca esto. Signos. Leo, Cáncer, Libra, invertido. Mira, se ve que Libra no quiere aceptar. Libra invertido. Aries, un hito más. Y me sale Escorpio. Un hito más, siento. Otra vez me salió Libra. Ya está. Muy bien. Te lo enseño, cariño. Y ese Géminis y ese Acuario también puede ser que esté dentro de esta lectura, mi querido Cáncer, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la energía de la persona de tu interés. Es muy interesante que vosotros sepan cómo funcionan las energías. Y es muy interesante también que no pierdan las esperanzas, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya voy a ir esta semana a buscar lo que es tarots nuevos, cariño. Voy a estrenar con el permiso de ellos. Claro, porque estos tarots han sido magníficos. Siguen siendo magníficos. Y nunca los voy a dejar, ¿vale? La carta del 3 de bastos. La carta también del 6 de bastos. Veo que hay una persona en la distancia. Hay una persona que no está cerca de tu entorno. Que hay una conexión, lo que es en la parte sexual, cariño. Justo te estoy diciendo esto y en mi jardín está flotando lo que es una plumita. Sí, es como si me estuviera reafirmando lo que tú has hablado del pacto de amor, es cierto. Sí, hay una persona en la distancia, hay una persona que a lo mejor le separa países, continentes, o que está en otra ciudad, ¿vale? Hay una distancia. Esta persona te añora, esta persona te piensa. Yo te diría, Cáncer, yo te diría que inclusive la conexión fuerte que existe aquí es pasional. Es pasional. O a lo mejor me dice Richard, nosotros dos cuando estábamos juntos botábamos fuego, ¿vale? Botábamos fuego, es esto. La carta del emperador, puede ser que esta persona de repente tenga una historia, puede ser que esta persona tenga una relación, le cuesta de repente salir, expresarse como tiene que ser, o esta persona de repente está como protegiendo sus sentimientos, o de repente lo han hecho, puede ser que exista un amarre, ¿vale? Porque la carta del emperador nos hablan de una persona leal, nos hablan de una persona que quiere, que ama, que es estable, pero tiene una coraza. Mira, se cubre, se protege, no quiere que lo hieran. Me habla de una coraza. Vamos a ver. La carta de la reina de bastos y tenemos también la carta del 6 de espadas. Veo que la ruptura entre vosotros dos puede ser que haya sido influido por una energía, especialmente por una persona que a lo mejor es de elemento fuego o su energía es muy fuerte, cariño. Es esto, ¿vale? Esta persona le cuesta expresar. O ha habido magia o simplemente esta persona tiene miedo a reconocer que entre vosotros dos hay amor, hay pasión. Al igual como tú estás sufriendo, ellos también sufren en su mundo, en su historia, en su soledad, ¿vale? Veo que es una persona que es muy difícil. Tiene un carácter muy difícil, cariño. La carta del 3 de oros. La carta del 4 de bastos. ¡Wow! ¡Qué bonitas cartas! Es lo que te decía, Cáncer. Siento un escorpio, ¿vale? Es lo que te decía. Vosotros, cariño, están destinados para estar juntos, tarde o temprano. Es cierto que hay mucho dolor aquí. Es cierto que esta persona ha sido con tristeza o tú sientes que esta persona se fue sin mirar atrás. Pero nos dicen, tarde o temprano va a volver la reconstrucción en el amor, unión en el amor. Te pide por favor salvar la relación o te pide por favor al menos salvar la comunicación o la amistad, porque te ama, pero falta todavía que las energías conspiren al 100%. Es esto. Es como si hubiera lo que es un pan que lo metes al horno y tú estás desesperada ya por comer porque tienes hambre y lo sacas a medio hacer. Está blanco, está pálido, está crudo.
y tienes que volver a meterlo en lo que es en el horno. Vosotros se encontraron, se conocieron, saben que hay amor, pero todavía las energías faltan. Y ya ha vuelto a su estado de ánimo, ha vuelto a su relación, a su historia, a su vida. Pero están destinados a que vuelva otra vez. Porque mira, nos hablan de reencuentro, nos hablan de pactos, pactos en amor, cariño. Me dice aquí claramente los pactos de amor. El arco iris, el pacto que hizo Dios con el hombre. Este arco iris nos hablan del pacto en la relación, en el amor. Y sale tu elemento, agua, copas. Tienen que conocer muchas energías porque aquí hay muchas personas, muchas relaciones para que vosotros puedan estar juntos, para que las cosas lleguen como Dios manda. Cariño, entre vosotros dos es una conexión muy bonita, es una conexión muy especial. Tienes que tener paciencia, trabaja con las energías, visualiza cómo quieres que sea ese encuentro, visualiza esta persona que llega a tu vida. Tienes que reafirmar de que las cosas van a surgir, de que las cosas van a ser buenas entre vosotros dos. Tienes que tener fe, en pocas palabras, porque ustedes han nacido para estar juntos, no para estar separados. Vamos a ver qué nos dicen. Iniciales. Hay una persona que cometió un error, pero esta persona o se ha reactivado la conexión o sabes que está ahí, sabes que te observa, sabes que te piensa, pero no se atreve, ¿vale? Veo que tiene miedos también de repente a tu rechazo. La letra B, la letra N, la letra U, la letra E y la letra F. Muy bien, vamos a continuar. Creo que te salió 2 veces la letra E, ¿o me equivoco? Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir? Te voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Pregunta algo, pero con fe, ¿vale? Con fe. Si a lo mejor en este momento no te da esa respuesta que tú quieres, tranquilo, tranquila, porque en la próxima lectura o en tu lectura bonus, que seguro lo vas a tener mañana, te lo voy a entregar, ¿vale? Vamos a ver. Porque vosotros sois punteros, cariño. Tú, Géminis, Virgo son punteros, Acuario también, Tauro también ha sido puntero. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Así que tranquilo, tranquila, porque yo te voy a dar mucha información esta semana. Apóyame con la lectura. Aunque tú de repente en este momento busques información rápida, luego ponlo que continúe solo, ¿vale? Que se mire la lectura completa para que me puedas ayudar, para que YouTube promocione, cariño. Mira un comercial completo. Richard, mucho pides. El que no llora, no mama, guapa, guapo. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la emperatriz es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del colgado es un no, pero nos dicen paciencia, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la muerte nos dicen que es un no, pero la carta de la muerte es como el ave fénix, renace desde sus cenizas, tiempo al tiempo, ¿vale? Tiempo al tiempo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las características. Tengo que darte mucha información porque te lo mereces. Cáncer, tengo que darte mucha información. Te voy a dar mucha información de las características. En las características entrego también mensajes. Vamos a ver las características. A ver, Cáncer. Vamos a ver. Hay una persona que partió, hay una persona a la cual vosotros de repente se alejaron contra de su voluntad. Puede ser que esta persona tiene un asunto pendiente de hablar contigo. Veo que hubo sufrimiento, tanto para ellos como también para ti. Puede ser que sea una persona de elemento aire, me dice. O vosotros de repente se separaron por cosas del destino. Puede ser que tú tenías que viajar, puede ser que trabajaban juntos y tomaron rumbos diferentes, o vosotros tuvieron una discusión porque veo que partió de tu vida y partió con un dolor. Creo que todavía vosotros tenían una oportunidad de ser feliz, pero las energías influyen así, ¿vale? Es como si se hubiera dejado arrastrar, porque yo veo que esta persona no quería irse. Mira, son los cuervos quienes los llevan, ¿vale? Pero esta persona está triste, te está pensando, te está recordando, no quería irse de tu vida, pero son las energías. Puede ser energía de magia, puede ser circunstancias del momento también, pero no quería irse de tu vida. La carta del caballero de copas. Veo que hay una persona que también, hombres o mujeres, cabello negro. Mujeres, cabello largo, negro, piel blanca. Hombres,
cabello corto, negro, puede ser que tenga un poco de barba también, piel trigueña o piel blanca. Esta persona vive de repente en un país que puede ser el Mediterráneo, puede ser España, puede ser de repente lo que es Portugal, Italia, o vive en un lugar que hay costa, ¿vale? Y en esta costa como que se junta un río, se junta un lago y la mar. Veo que esta persona de repente en algún momento se puso en contacto contigo o vosotros tenían de repente contacto, comunicación a través de las redes sociales. Este contacto, esta comunicación no era en vano, era un contacto de amor entre vosotros dos, ¿vale? Un contacto de amor entre vosotros dos. Yo te estoy haciendo la lectura y al fondo estoy viendo lo que es en la terraza un gato negro que me mira. Puede ser que a lo mejor de repente esta información que te he dicho que ha influido en las energías influyen, observan para que yo no te dé este tipo de mensaje. Sí, hazme caso, ¿vale? Cáncer, tú eres una persona muy intuitivo, muy intuitiva. Tú sabes lo que te estoy hablando. Veo que hay una persona también que va a reconocer de repente el daño que ha hecho. O hay una persona que te va a devolver el dinero, lo que a ti te corresponde, lo que es tuyo. O que simplemente la persona de tu interés estaba dentro del trabajo, del proyecto. Quizá de repente la persona trabaja algo relacionado con el mar. Puede ser que tenga su propia lancha, su propio buque, o vive cerca de la costa, o su trabajo está cerca de la costa. Veo que también de repente vosotros han estado dentro de un proyecto, de un negocio. Hay una persona que te tiene una deuda y te lo tiene que dar, te lo va a dar, ¿vale? La carta del caballero de oros. Veo que hay una persona que a lo mejor me dice, Richard, se fue y se llevó todo. A lo mejor de repente te dejó endeudado o endeudada también. Se portó muy mal, ¿vale? Puede ser que esta persona de repente tenga una moto o le encanten las motos. Son altos, son muy altos o muy altas. Trigueños o trigueñas o simplemente están bronceados o bronceadas. Tienen el cabello ondeado. Tienen el cabello un poco castaño, rubio, pero ondeado, crespo también. A lo mejor de repente me dice, Richard, he sentido que esta persona solamente estaba conmigo por interés o porque yo era muy detallista, porque le daba regalos. Puede ser, cariño, ¿vale? Yo te voy enseñando las cartas. La carta de la rueda. Siento que hay una persona a la cual de repente tú conoces a través de las redes sociales. Siento que esta persona de repente teletrabaja también. Es una persona de rasgos caucásicos. Le gustan los juegos al azar. O trabaja de repente en una lotería. Trabaja de repente puede ser también lo que es en casas de juegos también. Puede ser esto. Teletrabaja también desde casa. Vosotros tienen contacto a través de las redes sociales, algunos de ustedes, ¿vale? Porque veo aquí nubes que nos hablan de las redes sociales, de la comunicación. Sí. Mira, encuentro de almas gemelas, hay una persona que siempre te recuerda, hay una persona que siente que vosotros dos se conocen ya desde antes, desde vidas pasadas o simplemente la conexión. Creo que muchos de vosotros arrastran una relación o una historia desde la infancia. Puede ser que a la persona de tu interés le encantan los animales o simplemente me dice Richard, el recuerdo entre nosotros dos o la conexión es desde la infancia, cariño, mi querido cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones y te me cuidas. Apóyame con el canal. Hasta la vista.